escenario 4, encargados para que puedan dirigir la exposición y creo que todos estén muy atentos para poder aprovechar todos los conocimientos. Gracias. Ya, buenos días, doctor, compañero. Buenas tardes, doctor y compañeros. A nosotros, al grupo B, nos ha tocado exponer sobre la patología quirúrgica del esófago 2. Yo voy a tocar sobre el tema de acalasia. Bueno, en la parte inicial, pues hay que saber que en la parte etimológica, acalasia se va a dividir en dos términos. A, que significa carencia, y calasia, que significa relajación. Entonces, con esos dos términos ya podemos definir que va a haber una relajación de lo que es la parte esofágica en sí, ¿no? Entonces, en cuanto a la definición, pues viene siendo un trastorno de la motilidad esofágica que se va a caracterizar por dos cosas. Por una relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior y una ausencia del peristaltismo en lo que es en el cuerpo esofágico. Y esto va a ocasionar lo que es una dilatación progresiva del esófago, ocasionando lo que es un megaesófago acalásico, como vemos en la parte de acá, que está bien distendido. O también puede generar lo que es una acumulación del material no digerido, porque los alimentos que ingiere la persona pues se van a quedar obstruidos a nivel del esófago, porque va a haber como una contracción muy intensa, ¿no? Y esto va a dificultar lo que es el paso del bolo alimenticio a lo que sería hacia el estómago. En cuanto a la patogenia, pues se va a producir porque hay una destrucción de lo que es el plexo mientérico de Auerbach, que este plexo mientérico de Auerbach se encarga de las contracciones y relajaciones de lo que es el esófago, ¿no? Y esto se va a encontrar entre lo que son la capa muscular y al haber esta destrucción, pues, o este proceso inflamatorio va a provocar una degeneración de lo que son los cuerpos neuronales, por lo que el músculo liso de la zona se queda sin inervación. Además, también va a suceder lo que es una ausencia de las neuronas inhibidoras. Por lo tanto, como había dicho, el plexo mientérico tiene lo que se encarga de la contracción y relajación, y por lo tanto también tiene lo que son las neuronas inhibidoras y excitadoras. Las neuronas excitadoras son las que van a liberar los neurotransmisores colinérgicos para que se contraigan, ¿no? Pero en este caso lo que va a afectar son las neuronas inhibidoras, que estos son los que por lo tanto, no va a haber lo que es el óxido nítrico ni lo que es el VIP. Por lo tanto, va a haber un estado excitatorio. Va a estar demasiado contraído. Y esto va a suceder en lo que son en los dos tercios inferiores de lo que es el músculo liso. En cuanto a la epidemiología, pues afecta por igual en ambos sexos y se presenta a la edad de los 25 a 60 años y sus incidencias de 1 sobre 100.000 habitantes al año. En cuanto a la etiología, se divide en dos causas, en primarias y secundarias. Las primarias es que se desconoce la causa y es la causa más frecuente, que son las idiopáticas, ¿no? Y las secundarias, o también llamadas pseudoacalasias, es debido a otra patología, ¿no? Que puede ser como la enfermedad de Chagas ocasionada por la infección del Treponema cruzi, o un carcinoma, que es la causa más frecuente de las secundarias, y luego tenemos los carcinomas de cardias, la amiloidosis, neurofibromatosis tipo 1, la sarcoidosis y la cirugía bariátrica. En cuanto a la clínica, pues la principal sintomatología viene siendo lo que es la disfagia, que esta disfagia es motora, es precoz y progresiva porque inicia primero con los sólidos y luego a líquidos. Y no va a haber pirosis, es decir, el ardor. También esto puede empeorar cuando hay una tensión emocional o cuando consume líquidos fríos y mejora con la maniobra de Valsalva. También puede ver lo que es el dolor torácico, que este dolor es retroesternal, opresivo y es similar al dolor coronario. También puede ver lo que es la regurgitación, que es un retorno de los alimentos y líquidos desde el esófago hacia la boca del estómago, y esto puede ocasionar lo que son complicaciones respiratorias como una neumonía aspirativa. También puede haber pérdida de peso porque la comida no llega hacia el estómago y entonces pues va a haber la pérdida y puede generar como una complicación que sería la desnutrición. Y la última puede ser la citofobia, que es el rechazo de los alimentos debido a que al ingerir los alimentos pues va a presentar ese dolor y entonces el paciente ya no va a querer consumir más los alimentos. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico se puede realizar de diferentes maneras, principalmente con la parte clínica y con la parte imagenológica. Vamos a tener lo que es
la radiografía esofagogástrica contrastada, que generalmente se hace con lo que es el bario. Pero antes de la administración de esta sustancia de contraste, pues vamos a encontrar que hay una ausencia de la cámara aérea gástrica y además vamos a encontrar un nivel hidroaéreo en el mediastino. Pero ya una vez colocado lo que es dado al paciente la sustancia de contraste, pues podemos encontrar diferentes cosas como sería el megaesófago, o sea, una dilatación demasiado grande del esófago, del cuerpo esofágico, o también podemos encontrar lo que es el signo de pico de pájaro, o punta de lápiz o cola de ratón, que vamos a ver un estrechamiento distal, como vemos en la imagen. Y ya en casos avanzados vamos a encontrar lo que es una deformidad sigmoidea, como esta parte de acá. También, según la radiografía, se puede clasificar, según Resano y Malecchini, en diferentes grados, del 1 al 4, que el 1 se caracteriza que el esófago se encuentra normal, pero va a ver que hay ondas terciarias. ¿Qué significa esto de las ondas terciarias? En general tenemos del primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las ondas normales del esófago, que se contraen normalmente. Las secundarias, pues se caracterizan cuando ya hay un problema de disturbio de obstrucción, y las terciarias ya cuando hay una descoordinación de estas, de los movimientos peristálticos. Entonces, en el tipo 1 el esófago se encuentra normal, pero va a haber un retardo del vaciamiento. En el grado 2 el esófago se va a encontrar dilatado y hay contornos regulares y sin rodillas. Y las sin rodillas se refieren a los que son, que en la parte de la imagen vamos a encontrar como esta parte que estoy señalando, que son como unas curvaturas, ¿no? Eso se refieren como rodillas en las imágenes. En el grado 3 pues va a haber la aparición ya de una rodilla, y en el grado 4 ya se caracteriza porque hay varias rodillas y hay una atonía completa, es decir, que no hay peristaltismo. También hay lo que es dolicomegaesófago y un esófago sigmoideo, como vemos en esta imagen de acá. También podemos utilizar lo que es la endoscopía, que esto más que todo sirve para descartar las causas secundarias, como el carcinoma gástrico. Y luego tenemos lo que es la manometría, que viene siendo el gold estándar, y esto nos va a permitir hallar diferentes cosas como serían una peristalsis alterada en el cuerpo del esófago, ya sea ondas terciarias o aperistalsis, que viene siendo lo más común. También puede encontrarse lo que es la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, un esfínter hipertónico y también una presión intraesofágica mayor que la que es la presión atmosférica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues debemos descartar cualquier tipo que revisa los síntomas mencionados como la disfagia. Bueno, tenemos lo que son las lesiones esofágicas que produzcan alguna obstrucción, como son los tumores benignos o malignos, o una estenosis péptica, trastornos motores capaces de generar dolor, como el espasmo esofágico difuso, una enfermedad por reflujo, también dilatación esofágica sin obstrucción, como la esclerodermia, y entre otros como la sarcoidosis y amiloidosis. Y las complicaciones de estas pues pueden generar lo que son complicaciones aspirativas, pulmonares, el megaesófago y mayor riesgo de cáncer de esófago, que sería el epidermoide. En cuanto al tratamiento, vamos a tener tratamientos farmacológicos y mecánicos. En cuanto a la parte farmacológica, tenemos por vía oral la administración de nitratos, como sería el dinitrato de isosorbida, los bloqueantes de calcio como la nifedipina o los anticolinérgicos, que estos van a relajar lo que es la musculatura del esófago, ¿no? Y por vía endoscópica, pues se puede inyectar lo que es la toxina botulínica, que también permite lo que es la relajación de ello. En las mecánicas vamos a tener lo que es la dilatación neumática y también lo que es la parte quirúrgica. Y en la dilatación neumática, pues es un tratamiento no quirúrgico más eficaz. En el 65-90% de casos hay una mejoría, pero en un 50% otra vez se va a tener que realizar esto. Y si es que tras tres dilataciones sin éxito, se va a indicar lo que es la cirugía. El procedimiento consiste en que se coloca anestesia al paciente, se mete lo que es el endoscopio, como vemos en la imagen, y, y luego colocamos una guía metálica a través del endoscopio, que es esto de acá, y luego retiramos el endoscopio, y mediante la guía pues insertamos lo que es la bolsa, y ya que la guía nos va a permitir adecuar o facilitar la colocación de la bolsa, y luego se insufla, ¿no?
por medio de aire o líquido, y así poder relajar lo que es el músculo esofágico. En cuanto a los riesgos, pues va a haber lo que es una perforación esofágica, un reflujo gastroesofágico debido a la reducción de la presión en el esfínter esofágico inferior, pero que tiene menor incidencia. Mayor incidencia va a haber lo que es cuando se realiza lo que es el tratamiento quirúrgico. También puede generar lo que es el dolor torácico, molestias temporales tras el procedimiento. Y por último, si es que la dilatación neumática no funciona, pues se realiza lo que es el tratamiento quirúrgico, que es el Heller-Dohr, que es una técnica quirúrgica que proporciona mejores resultados y se realiza lo que es una sección completa de lo que son las fibras del músculo del esfínter esofágico inferior y se agrega una fundiplicatura, que eso vendría a ser el DOR, como un mecanismo de antirreflujo, que básicamente se toma parte del estómago, generalmente lo que es el fundus, y se envuelve parcialmente alrededor del esófago, y así previniendo lo que son los reflujos gastroesofágicos. El abordaje generalmente se hace por vía laparoscópica y es un tratamiento de primera elección para lo que son pacientes jóvenes o cuando está contraindicado lo que es la dilatación neumática. Y a largo plazo es más efectivo este tratamiento y seguro que las dilataciones, porque a mayor número de dilataciones, la eficacia de las mismas va a disminuir. Ahora doy paso a mi compañero. Ya, buenas tardes, doctor y compañeros. Ahora voy a hablar sobre los traumatismos de esófago, que en este caso voy a hablar sobre la perforación esofágica. Para esto, primero hay que tener en cuenta que el esófago va a carecer de una capa serosa, que por ser una barrera de protección, esta ausencia va a provocar que un traumatismo transmural se propague más fácilmente. Y bueno, la mayoría de los traumatismos esofágicos van a ser consecuencia de las pruebas e intervenciones realizadas en sí por los médicos y cirujanos. Y bueno, en cuanto a la perforación esofágica, esta va a ser una situación grave, poco frecuente, pero con una alta mortalidad. Y como definición, pues es una lesión de continuidad que va a afectar a todas las capas del esófago y a cualquier nivel. Y de esta manera, bueno, de manera muy frecuente se va a presentar tras procedimientos diagnósticos o terapéuticos. En cuanto a su etiología, pues van a estar las causas iatrogénicas que van a ser las más frecuentes debido a procedimientos endoscópicos, dilataciones, colocación de stent o intubaciones. En las causas no iatrogénicas, pues van a estar la ingestión de cáusticos, ya que las soluciones ácidas o básicas pueden provocar lesiones térmicas que dañen la mucosa esofágica. También puede ser por ruptura espontánea y esto se denomina el síndrome de Borja. También puede ser por cuerpo extraño, como los afilados, como huesos impactados que van a dañar mecánicamente. Un traumatismo penetrante o contundente, por ejemplo, una herida de bala o un accidente de tránsito y también malignidad esofágica. Y también, como otras causas, van a ser las enfermedades intrínsecas del esófago, que van a ser las esofagitis por medicamentos y también la esofagitis infecciosa, ya que esta puede causar úlceras que pueden conducir a la perforación. Siguiente. Bueno, hablando entonces del síndrome de Borja, esta es una perforación esofágica, pero es espontánea, y se va a definir como una dehiscencia de la pared esofágica en una zona macroscópicamente sana causada por un aumento brusco de esta presión esofágica. Y la presión intratorácica puede aumentar por arcadas y vómitos forzados, por vómitos autoinducidos en el caso de la bulimia nerviosa o anorexia, en el caso del parto o levantamiento de pesas o también tos persistente. Para la clínica, pues existe la tríada de Mackler, en la cual va a incluir a los vómitos intensos debido a un aumento en el aumento de la presión intraesofágica, dolor torácico, retroesternal y también el enfisema subcutáneo, que van a ser crépitos a la palpación de la pared torácica. Y también puede existir el signo de Hammond, que a la auscultación se van a escuchar crépitos en la región precordial sincronizados con los latidos cardíacos debido al enfisema mediastínico. Siguiente. Y bueno, la presentación clínica de esta perforación esofágica va a depender en sí de la etiología, de la localización y también del tiempo transcurrido desde la perforación y el diagnóstico.
Según su localización, pues si es que la perforación es cervical, en la zona cervical, va a haber dolor cervical, disfagia y también odinofagia, dolor a la palpación profunda del cuello, puede sentirse aire subcutáneo. También, si es que está localizado en el tórax, está el dolor epigástrico, retroesternal o lateralizado. Pueden haber complicaciones respiratorias y derrame pleural. Y en el caso de que haya una perforación abdominal, está la epigastralgia y también la irritación peritoneal. Al examen físico vamos a ver al paciente taquipneico, con taquicardia, sentir los crépitos en la pared torácica por el enfisema subcutáneo, el signo de Hamann y también la reducción de ruidos respiratorios en el lado de la perforación. También existe la tríada de Killian, que va a consistir en un dolor retroesternal, fiebre y también una tumefacción cervical. Y en el caso donde, bueno, puede haber, ¿no? Datos de respuesta inflamatoria en un 40% de casos, pueden tener taquicardia, hipotensión y fiebre. Siguiente. Y bueno, para el diagnóstico, este debe realizarse tan pronto como se considere la perforación como una posibilidad tentativa basada en los signos y síntomas del paciente, así también como en su historia clínica, como la instrumentación esofágica, si es que ha presentado un episodio agudo de vómitos o ingesta de cuerpos extraños. Entonces está ahí la radiografía de tórax, en la cual en una radiografía de tórax de frente al perfil se puede descartar la presencia de neumomediastino, neumotórax, derrame pleural, enfisema subcutáneo o cuerpos extraños. También se puede realizar para el estudio inicial una esofagografía con contraste, en el cual se va a encontrar una fuga de contraste del esófago hacia el mediastino, y una tomografía de tórax y abdomen superior con contraste, en la cual va a mostrar extravasación del medio del contraste, así como colecciones líquidas torácicas o abdominales, lo que nos va a ayudar a determinar de mejor manera el sitio de perforación y también el grado de contaminación. Y también el uso de la endoscopía para fines diagnósticos va a ser controversial, debido a que la mayoría de estas perforaciones se asocian a este procedimiento. Siguiente. Las complicaciones, pues puede haber absceso cervical, fístula salival, mediastinitis descendente, mediastinitis, derrame pleural, una fístula esófago pleurocutánea, empiema y también puede haber peritonitis. E incluso puede llegar a una falla multiorgánica o un colapso cardiopulmonar dentro de las 24 a 48 horas de la perforación por una mediastinitis bacterial. Y bueno, acá las complicaciones más frecuentes van a ser las infecciosas y estas van a aumentar con el paso de las horas. Siguiente. Para el abordaje inicial, pues primero no se tiene que dar nada por vía oral, se tiene que indicar antibióticos endovenosos de amplio espectro, analgésicos, un inhibidor de la bomba de protones y la nutrición tiene que ser parenteral. Entonces, existe el tratamiento no quirúrgico que va a ser el tratamiento conservador y este va a ser indicado en casos de que el paciente esté estable, que no tenga signos de sepsis, que la perforación sea reciente, que sea bien delimitada y contenida y que no drene a la cavidad abdominal, que no sea secundario a una neoplasia o obstrucción y que el estudio radiológico no tenga extravasación del medio de contraste a cavidades y que el lugar de la perforación esté fuera del abdomen. Para esto, pues se va a manejar con medicamentos previamente dichos y también si es que en caso hay datos de respuesta inflamatoria o deterioro, se debe considerar el manejo quirúrgico urgente. Siguiente. Y para el tratamiento quirúrgico, este va a estar indicado, obviamente, está la aplicación de clips endoscópicos, que es una técnica mínimamente invasiva, en el caso de que la perforación tenga un diámetro menor a 2 centímetros, y la intervención quirúrgica va a ser para casos donde la perforación tenga un diámetro mayor a 2 centímetros y que el tiempo de la perforación sea mayor a 24 horas. Y ahí está el estén esofágico, drenajes, exclusión esofágica y también como último recurso una esofagectomía. Siguiente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome de Mallory-West. Bueno, en cuanto a la definición de ese síndrome es porque se va a dar una laceración
ya, y esta va a ser longitudinal y va a ser superficial lo que es en la mucosa, y a veces puede darse en la submucosa. Esta se va a dar en la porción distal del esófago y en la porción próxima del estómago, que viene a ser la unión gastroesofágica. Pero según lo que estaba revisando, también hay un gran porcentaje que se va a dar con mayor predominancia en la región, lo que es la porción próxima del estómago, que viene a ser endocardias. Ya, y esta va a ser ocasionado, va a haber varios factores que van a influir a que se presente esto, ¿no? Si de repente el paciente tiene constantes vómitos o de repente tiene una tos persistente que esta es frecuente o también, ¿no? O un trauma abdominal. Y bueno, según lo que mencionaba, en cuanto a la etiología, la principal causa a esto es que las personas tengan un mayor consumo, una ingesta excesiva de lo que es el alcohol, ¿no? Que tiene un mayor porcentaje en otros pacientes que presentaban este síndrome, ¿no? También seguido de lo que son, como yo les mencioné, estos rápidos de vómito, con un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? O de repente tiene arcadas continuas del paciente, o traumatismo, y también puede ser de origen iatrogénico, ¿no? Cuando de repente hacer una endoscopia digestiva y de repente hay una laceración a nivel de esa zona, también puede ser producida. En cuanto a la epidemiología, bueno, la incidencia bueno, la presencia de se va a dar del 5 a 10%, ya representa de las hemorragias digestivas altas, y mayormente se va a presentar en lo que son 40 a 60 años, ¿no? En las personas adultas, y tiene mayor predominio en lo que es en los hombres, ¿no? Como podéis ver ahí en la imagen, ¿no? Vemos una laceración en la imagen derecha, una laceración a nivel de esta unión. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es la clínica, lo que aquí va a predominar es mayormente lo que es la hematemesis. Vemos que esta es el vómitos con presión de sangre. Luego va a haber lo que es el dolor epigástrico, y esto es porque va a haber un desgarro, ¿no? A nivel de esta elevación gastroesofágica. Y también en estos casos también puede llevar, cuando el paciente tiene un sangrado muy activo, intenso, el paciente puede llegar a una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Llegando a tener taquicardia, hipotensión. Y en cuanto a lo que son los diagnósticos, eh, bueno, como les decía, no puede estar severo. Cuando en casos severos, incluso el paciente puede tener lo que es presentar la melena, ¿no? La que son las sangres en heces, y puede llegar también a mareo por la inestabilidad. En cuanto a lo que es el diagnóstico, siempre primero tenemos que hacer la anamnesis, el examen físico, y aquí también hay varios puntos. Por ejemplo, para hacer el diagnóstico vamos a ver lo que es el gold estándar es mediante la endoscopia digestiva alta, ¿no? Que nos va a permitir ver lo que es la lesión a nivel de esta unión gastroesofágica. Y bueno, también se va a hacer los exámenes de laboratorio. Bueno, vamos a pedir lo que es hemoglobina, lo que es bueno, examen de la hemoglobina para ver cómo está el perfil de coagulación, ¿no? Para ver lo que es lo que hay sangrado, ¿no? Cómo está su hemotocrito, en sí, el hemograma completo. Y bueno, estaba revisando y hay una escala, la escala de Bradford. Esta escala en sí no es en sí no es exclusiva del síndrome, sino esta escala se aplica a las personas que tienen sangrado digestivo, bueno, hemorragia digestiva alta. Ya, esta escala, bueno, nos permite clasificar, ¿no? Vemos ahí los puntos, vamos a ver el nivel de urea en sangre, el nivel de hemoglobina, el nivel, lo que es tanto en hombres y en mujeres varía, la presión arterial y otros marcadores como el pulso, la melena, si presenta síncope. Cada uno, como podemos ver ahí, te dan valor, ¿cierto? Entonces, digamos, si el paciente de repente tiene más de 6 puntos, viene a decir que tiene un riesgo alto, y menos de 6 puntos es un riesgo bajo. No, por lo menos, o sea, nos va a ayudar de repente en un estado normalmente esto lo que leí en estado de emergencia, para ver cómo está el paciente, ¿no? Si voy a proceder a hacer una endoscopía, hacer un tratamiento quirúrgico o de repente, ¿no? Otro tratamiento para ver y ver más o menos cómo reaccionar. En sí no es de esta misma enfermedad que se va a aplicar, se aplica en general para las hemorragias digestivas altas. Siguiente, por favor. En lo que es el tratamiento, bueno, aquí, como les digo, la medida en sí, bueno, este síndrome no es muy frecuente, ¿no? Se presenta, normalmente en la gran mayoría de los casos, no llega a ser una hemorragia digestiva activa, ¿no? Que sea intensa. Normalmente son en casos leves y que desaparecen, ¿no? A veces no necesitan ni la endoscopía, ¿no? Para poder
simplemente le inhiben, le suprimen lo que son, le dan medicamentos, digamos, los inhibidores de la bomba de protones para evitar que haya un reflujo de la acidez y así de repente evitar que haya más daño, ¿no? Normalmente se hacen terapias farmacológicas y no farmacológicas, ya, pero si de repente tenemos un paciente, ¿no?, que está ido con una hemorragia digestiva severa, en ese caso no, sí vamos a dar lo que es de repente fluidos intravenosos, y sí debemos de evitar dar AINES, ¿no? Y evitar dar anticoagulantes porque el paciente está sangrando. Y como les decía, un sangrado activo o cuando tienen hemodinámica, debemos administrar lo que son las soluciones cristaloides, ¿no? O de repente hacer una transfusión de sangre dependiendo de cómo esté el estado del paciente. Y aquí, por ejemplo, vamos a dar lo que son, hay varias partes de tratamientos. Uno viene a ser el tratamiento farmacológico. Como les decía, aquí se usan los inhibidores de la bomba de protones o los bloqueadores H2. Estos se van a administrar para disminuir lo que es la acidez gástrica. Ya, como sabemos, esta acidez gástrica, al haber bastante reflujo, va a hacer, ¿no?, que haya una dificultad en la recuperación de esta zona dañada, esta laceración que se presenta en esta zona. Y también se puede dar lo que son, ¿no?, los inhibidores de la bomba de protones intravenosos. Ya estos, bueno, se administran inicialmente lo que son en pacientes que, digamos, que vamos a esperar a someterse a un examen endoscópico, ¿no? Y también algunos pueden dar lo que son la prometacina o los antieméticos, ¿no? Para evitar de repente disminuir lo que son las náuseas y los vómitos. Y en lo que es el tratamiento endoscópico, bueno, en sí, aquí hay varios puntos. Por ejemplo, tenemos uno va a ser la inyección la inyección endoscópica de epinefrina. Ya esta inyección de epinefrina va a ser, se va a administrar con el fin de controlar el sangrado, ¿no? Porque va a haber una a través de lo que va a ser la vasoconstricción y así disminuir lo que es el sangrado. También puede ser la electrocoagulación multipolar, ya, o la coagulación térmica con argón. Ya esto se va inicialmente a la endoscopía y en la zona que está ahí se va, ¿no?, como que más o menos coagulación térmica, ¿no?, son del calor. Y lo que es la ligadura de la banda endoscópica y otro viene a ser lo que son los hemoclip endoscópicos. Y también hay casos en los que se usa lo que es la angioterapia. Manualmente esta angioterapia se va a usar, bueno, se va a hacer con inyección de agentes vasoconstrictores para evitar que haga sangrado. Y se va a usar de repente como la vasopresina o la embolización transcatéter con espuma de gel para obliterar, ¿no?, lo que es la arteria que está sangrando. Y mayormente este tratamiento, la angioterapia, se va a usar en caso que de repente el tratamiento endoscópico no va a funcionar. Y en último caso, ¿no?, si de repente no funcionó el endoscópico, no funcionó el tratamiento de la angioterapia, y recién vamos a hacer lo que es el tratamiento quirúrgico. Y en este caso ya, bueno, se hace recién esto mediante la sobrecostura laparoscópica en el desgarro bajo, mediante una guía endoscópica, y en este caso se va a hacer la compresión del tubo, ¿no?, de la lesión. Siguiente, por favor. En lo que es el anillo de Scacchi, bueno, aquí este en sí va a ser, bueno, se va a formar en sí una estructura membranosa en forma anular y esta va a ser delgada. Y esta va a ser formada por parte de la mucosa y la submucosa, la cual se está localizada en la unión escamo-columnar. Vemos que esta unión, la unión escamo, viene a ser la parte de lo que es el parte final de lo que es el epitelio, de lo que es el esófago, y la parte columnar viene a ser el epitelio de lo que es la zona proximal de lo que es el estómago. En esta zona se va a formar como un anillo, como vemos en la imagen ahí, como un anillo, ¿no? Y esta es delgada, ¿ya? Y esta a veces, bueno, se dice, ¿no?, que está asociada con hernias de hiato, que debajo de este anillo va a haber una hernia. Y bueno, se cree que bueno, se dice que esta puede ser secundario a un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y se presenta, este anillo se va a dar como una respuesta, ¿no? O sea, como un medio de protección, se podría decir, ¿no?, a la continua exposición ácida que tiene el paciente, o sea, un constante reflujo, una constante salida de ácido que va a haber desde el estómago hacia la región del esófago. Y no como vemos ahí en la imagen. Siguiente, por favor. Bien, buenas noches, doctor y compañeros. Continuando con la exposición,
En la clínica de estos pacientes con anillo de Schatzky, la mayoría de los pacientes van a permanecer asintomáticos, aunque de estarlo el síntoma más frecuente serán episodios breves de disfagia durante la ingestión apresurada de alimentos, ¿no? Y también con relativa frecuencia se va a producir la impacción de alimentos y al beber agua para forzar el paso del bolo o al regurgitar alimento, la molestia desaparece. La carne y el pan son dos alimentos desencadenantes más frecuentes y por todo esto, algunos autores denominan la condición producida por los anillos de Schatzky como el síndrome del restaurante rápido. Y otros síntomas asociados son la pirosis y la regurgitación. En cuanto a la causa, se piensa que el anillo es de origen congénito y otros más sugieren que se trata de una estenosis incipiente consecutiva a inflamación de la mucosa esofágica causada por el reflujo crónico, ¿no? También hay investigaciones, ¿no?, que sugieren que la causa de la estenosis en individuos con anillo es una lesión inducida por fármacos en tanto no tengan antecedentes de reflujo. Y este anillo quizás corresponda a una lesión adquirida, ¿no?, por estenosis, por una lesión química, ¿no?, causada por el alojamiento de tabletas en la porción distal del esófago o como consecuencia del reflujo que va a lesionar la mucosa esofágica inferior. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, las radiografías del tracto digestivo superior con vario muestran claramente el anillo, ¿no?, como se ve en la imagen inferior izquierda. Y además, al detectar los anillos, el examen radiológico es útil, ¿no?, para descartar otros diagnósticos, ¿no?, como estenosis, esofagitis inducidas por sustancias irritantes, tumores intramurales y comprensión esofágica. El reflujo de vario aporta información de la competencia del esfínter esofágico inferior y se recomienda la administración de un comprimido de bario de 13 ml al final del examen, ya que el hallazgo de una obstrucción indicaría la necesidad de una dilatación esofágica. En cuanto a la endoscopía, este va a ser menos sensible que las radiografías, ¿no?, y se le puede observar en imagen superior. Va a ser menos sensible, ¿no?, en el diagnóstico de los anillos esofágicos y algunas veces se pueden equivocar el diagnóstico por la hipermotilidad del esófago, la presencia excesiva de fluidos o mucosidades o por el pequeño tamaño de los anillos. Siguiente. En cuanto al tratamiento, el mejor tratamiento para un paciente con anillo sintomático que no presenta reflujo va a consistir en la dilatación esofágica para poder disminuir las manifestaciones de la obstrucción en individuos con anillo y reflujos comprobados, ¿no?, así como la deficiencia mecánica del esfínter. Es necesario llevar a cabo una intervención quirúrgica antirreflujo para lograr el alivio de los síntomas y evitar la necesidad de dilataciones múltiples. En caso de anillos esofágicos refractarios a la dilatación, se ha utilizado con éxito el tratamiento con láser de neodimio hidroaluminio rubí y en muy raras ocasiones se ha utilizado la cirugía para eliminar los anillos esofágicos. Como ya se sabe que la mayor parte de estos anillos son asintomáticos, estos no van a necesitar otro tratamiento que los consejos al paciente
como por ejemplo que coma despacio, mastique prolongadamente y procure ingerir alimentos blandos. Y si es que los pacientes toman alguna medicación oral, se debe advertir del peligro que la píldora pueda quedar atascada. Si esta pastilla es muy grande, se deberá ser fragmentada o ingerida con un vaso de agua. Siguiente. Bien. La esclerodermia es una enfermedad sistémica en la que existen anomalías esofágicas. Aproximadamente el 80% de estos enfermos. En la mayoría de casos, el padecimiento tiene una evolución prolongada y un porcentaje bajo de estos pacientes pueden presentar una afección renal como indicio de mal pronóstico, ¿no? El comienzo de la enfermedad casi siempre ocurre durante el tercer o cuarto decenio de la vida y su frecuencia es 2 veces mayor en mujeres que en varones. Inicialmente ocurre una inflamación de vasos pequeños, al cual sigue la formación de un depósito perivascular de colágeno normal que podría causar anomalía vascular en el tubo digestivo. La alteración que predomina es la atrofia del músculo liso. Se desconoce si esta atrofia de la musculatura esofágica es una malformación primaria o consecutiva a alguna alteración neurológica. Y bueno, la esclerosis sistémica en sí es tiene una causa desconocida, ¿no? Siguiente. En cuanto a la clínica del paciente, la esclerodermia básicamente son la pirosis y la disfagia, y la primera es como consecuencia de un reflujo gastroesofágico pronunciado debido a la incompetencia del esfínter, y la disfagia como resultado de la alteración motora. En la esclerodermia va a existir también hipomotilidad severa con fallo de la contracción del esófago distal e hipotonía del esfínter esofágico inferior. Siguiente. Bien, buenas noches con todos. Voy a continuar con la exposición. Sobre el tema de esclerodermia, ya se ha mencionado la definición y las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Específicamente a nivel esofágico, lo que encontramos era una fibrosis, ¿no es cierto? Entonces, para el diagnóstico hay muchas opciones. Por ejemplo, como se menciona ahí, la radiografía, pero la radiografía de tránsito esofágico con bario es la que se prefiere porque este permite evidenciar la estenosis, dilatación esofágica proximal o cambios asociados con el reflujo, que es parte de las manifestaciones clínicas. En una radiografía normal lo que se podría ver es una imagen de tubo rígido, ¿no? O sea, un esófago rígido con hipomotilidad, ¿no? El segundo examen, que es la endoscopía, ¿no? En la endoscopía podemos ver cambios histológicos. Podemos ver la presencia de fibrosis a nivel de los 2/3 distales del esófago. Luego también es importante ver la manometría. ¿Por qué? Porque nos permite medir las presiones, ¿no? Evidencia lo que es el hipoperistaltismo del músculo liso. Entonces, ¿qué vamos a ver en una manometría? Una disminución en el número y en la frecuencia de las ondas peristálticas que permiten el paso, el tránsito del bolo alimenticio, ¿no? Entonces, también lo que vamos a encontrar es una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar un reflujo potencialmente severo. Para el manejo de esta enfermedad, pues se han propuesto dos opciones, ¿no? Primero, el tratamiento farmacológico o médico, que lo que permite es reducir las manifestaciones clínicas. Es decir, por ejemplo, los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, el pantoprazol, lo que hacen es reducir la producción de ácido gástrico para controlar ese reflujo secundario a la hipotonía del esfínter esofágico inferior. Otra opción serían los procinéticos, ¿no? Como la metoclopramida. Sin embargo, en esta enfermedad que se caracteriza por hipomotilidad, la verdad que la efectividad de este fármaco es limitada, ¿no? Otros cambios, pues, serían cambios en la dieta.
es decir, alimentos que puedan, evitar alimentos que puedan aumentar el reflujo, por ejemplo, las comidas copiosas, las grasas, el alcohol, el chocolate. Y luego también está el tratamiento quirúrgico. Para esta enfermedad lo que se prefiere es la funduplicadura. Tenemos dos tipos, ¿no? La parcial y completa. Para específicamente esta enfermedad de esclerodermia donde encontramos hipotonía, pues se prefiere la funduplicadura parcial más que la total. Y esto porque, bueno, la funduplicadura en sí es un procedimiento médico la porción inferior del esófago entra por debajo, por dentro del cuerpo del estómago. Entonces, cuando lo hacemos de forma total, la complicación más frecuente es la disfagia severa, ¿no? Por la hipomotilidad de la propia enfermedad. Entonces, ¿qué se prefiere? Que haya una funduplicadura parcial, o sea, en forma de herradura, se dice, para que pueda haber un tránsito del bolo alimenticio, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a la última parte, que es hablar de las varices esofágicas. Por concepto son colaterales portosistémicas o canales vasculares que unen la circulación venosa portal con la sistémica. O sea, se forman a nivel histológico en la submucosa del esófago inferior, es decir, por 2 centímetros de la unión del esófago y el estómago. Clásicamente, lo que más conocemos o frecuentemente es una varices esofágica secundaria de hipertensión portal por cirrosis hepática. Sin embargo, según la etiopatogenia, hay una clasificación. Las menos frecuentes, las primarias, se dan por causas incluso idiopáticas, ¿no? También hay malformaciones vasculares congénitas y se suelen localizar en los 2/3 superiores del esófago. Pero hay un segundo grupo más numeroso y más frecuente que son las secundarias por un aumento de la presión portal, es decir, por encima de 12 a 13 milímetros de mercurio. Y se localizan principalmente en el esófago inferior. Esas corresponden al 90%. Siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a la epidemiología de esta enfermedad, pues en el momento del diagnóstico de cirrosis, aproximadamente el 30% de pacientes cirróticos tienen ya las varices esofágicas, ¿no? Y dentro de los 10 primeros años, pues el 90% logra desarrollarlas. La complicación más frecuente es el sangrado, una hemorragia varicosa, ¿no? Que es la complicación más frecuente y más fatal de la cirrosis. Siguiente, por favor. Entonces, según la bibliografía que he revisado, se ha demostrado que hay una correlación entre la presencia de las varices esofágicas y la gravedad de, por ejemplo, una causa secundaria más frecuente que es la cirrosis hepática. Hay una clasificación, la de Child-Pugh, de la gravedad de la cirrosis, que más o menos me clasifica en 3 clases, ¿no? Clase A, B y C, de acuerdo a la gravedad de cirrosis. Si ponemos el ejemplo de un paciente que viene con bilirrubina de 3 puntos, lúmina de 3 y INR de 2 puntos, pues entraría a clase A, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, se dice que hay una mayor probabilidad de poder desarrollar las varices esofágicas. Siguiente, por favor. Entonces, más o menos, ¿cómo se produce esta enfermedad? ¿Cuál es la historia natural? Pues en la forma secundaria, pues todo se produce por un aumento de la presión portal. Si hablamos un poco del sistema portal, pues tenemos básicamente que la irrigación o la vena porta recibe sangre de los intestinos, del vaso y del páncreas. Entonces, cuando hay un aumento por una causa, por ejemplo, prehepática, hepática y poshepática, de la resistencia del paso de la sangre, pues aumenta la presión. Por ejemplo, si nos referimos a causas prehepáticas, la trombosis de vena porta es una causa clásica. O una causa hepática, pues a nivel de los sinusoides hepáticos, pues la cirrosis genera la fibrosis, ¿no? A nivel de ese trayecto, por lo tanto dificulta el tránsito adecuado de la sangre. Poshepática, pues hablamos del síndrome de Budd-Chiari, ¿no? O enfermedades cardiológicas. Lo que sí es de que al aumentar la presión a nivel del sistema portal, es que tenemos anastomosis, o sea, derivaciones a nivel hepáticas donde puede desenfocar ese exceso de sangre, ¿no? Ese exceso de presión. Entonces, el plexo esofágico que está conectado a la vena ácigos es aquel que recibe sangre de mayor presión. Entonces, este plexo específicamente tiene las paredes delgadas y no está preparado para manejar altas presiones, porque tiene poco músculo liso, ¿no? Entonces, es por eso que a nivel esofágico, sobre todo del tercio inferior, encontramos que estas venas esofágicas, al aumentar la presión, bruscamente aquí, pues,
producen estas varices. Entonces, como muestra el gráfico, el, el aumento, el aumento del gradiente de la presión venosa hepática por encima de 12 o mayor o igual a 10, pues genera varices pequeñas, ¿no? Las varices grandes se producen por una progresión de la presión venosa hepática por año. La hemorragia varicosa, que se produce por la ruptura, se produce justamente cuando la fuerza de expansión supera la tensión parietal máxima de estas venas. Siguiente, por favor. Bien, ya definido eso, vamos a hablar del diagnóstico rápidamente. Lo que se propone como método diagnóstico es la endoscopía alta, ¿no? Lo que nos ayuda es el esófago gastroduodenoscopía, que nos ayuda a descartar la presencia de varices esofágicas y gástricas. Y cuando nosotros pedimos esto, pues cuando el paciente llega con la clínica de que hay una hemorragia. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a las endoscopías, por ejemplo, en una endoscopía alta podemos incluso clasificar a las varices. Si le hacemos una endoscopía alta a un paciente con cirrosis compensada, podríamos encontrar varices pequeñas o ausencia de varices. Entonces, en ese caso se tendría que repetir el estudio, el gol estándar, para poder encontrar, ¿no? Cada 2 o 3 años en el caso de que no haya varices y cada año o cada 2 años en el caso de que haya varices pequeñas. Y cuando encontramos una cirrosis descompensada, se hacen intervalos anuales. Entonces, como dije, hay una clasificación de las varices, una clasificación endoscópica. Hay muchas, por ejemplo, la clasificación de Paquet, que más o menos es endoscópica, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Donde grado 1 es la mínima protrusión de la pared esofágica o telangiectasias, ¿no? Que son, y también hay hipervascularización capilar. Mientras que en el grado 4 hay varices gruesas que ocupan más de la mitad de la luz esofágica. Pero en este cuadro también muestra una clasificación de acuerdo al tamaño, ¿no? Por ejemplo, tamaño de varices pequeños son menores a 5 milímetros y medianos y grandes es mayor de 5 milímetros. ¿Y por qué? Porque el manejo de las medianas y grandes es similar, ¿no? Entonces, ¿qué se considera una varices mediana? Pues una vena tortuosa que ocupa menos de un tercio de la luz esofágica. Y cuando ocupa más de un tercio de la luz esofágica, pues es una varice grande. La hemorragia varicosa se diagnostica de acuerdo a uno de los hallazgos endoscópicos, ¿no? Por ejemplo, sangrado activo en una varice, o el signo del pezón blanco sobre una varice, o coágulos sobre la misma varice, ¿no? O si no, una varice sin otro foco de posible desangrado. Siguiente, por favor. Bien, ahora para el manejo, igual hay dos posibilidades. El manejo médico farmacológico que está de la mano con fármacos, ¿no? Como vasoconstrictores esplácnicos, la vasopresina, somatostatina y betabloqueantes no cardioselectivos. Al final lo que hacen estos es reducir la cantidad de flujo que llega por el sistema portal. La vasopresina es más local, o sea, ayuda a contener la hemorragia y responden bien el 80% de pacientes, ¿no? De la somatostatina se prefiere su análogo que es de acción larga, la octreotida. Y los betabloqueantes, pues, pueden provocar efectos colaterales. Y esto va a impedir un poco mantener la terapia, ¿no? Los venodilatadores también son una opción. Los nitratos, aunque no se recomiendan utilizarlos solos, ¿no? Sino en terapia combinada. Ahora, la otra opción es el manejo endoscópico, ¿no? Bueno, más o menos antes de pasar al manejo endoscópico, para el manejo farmacológico se habla de una profilaxis primaria, es decir, que si un paciente cumple uno de los siguientes criterios, por ejemplo, varices medianas o grandes, más de 5 milímetros, puntos rojos sobre la pared varical, o varices pequeñas y cirrosis descompensada según el índice que vimos de Child-Pugh, pues se administra betabloqueantes no selectivos, ¿no? Que disminuyen la presión portal al reducir el gasto cardíaco. Pero en el manejo endoscópico, pues hay terapias tanto locales como de derivación. Terapia local es algo que ya hemos visto antes, es la ligadura endoscópica de las varices, que no tiene un efecto sobre el flujo portal o la resistencia, ¿no? Pero la terapia de derivación sí lo tiene, que es básicamente es un shunt, una conexión entre la vena porta y la vena hepática, ¿no? Un puente portosistémico interhepático transyugular, se llama así. El objetivo de este es reducir la presión portal. Siguiente, por favor. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.
Muy bien, chicos, ¿estos serían todos los expositores? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, muy bien expuesto.